¿Qué tal familia? Muy buenas. Ayer Bitcoin tocó $65,000 o al menos estuvo muy cerca de esta zona, que es el penúltimo soporte antes de su precio realizado en cadena que está en $54,000. Recuerda que ese precio indica el final de ciclo. Y este comportamiento y este negativismo se contagió también en las altcoins. Así que hoy quiero proponerte el siguiente video. Vamos a ver la hoja de ruta del mercado bajista de las altcoins. Vamos a ver en qué punto estamos. ¿Qué puntos hace falta que se cumplan? Y si es o no un buen momento para que acumules altcoins, o si más bien deberías esperar, lo vamos a ver con datos en cadena y también con datos a nivel estadístico. El día de ayer te di la hoja de ruta para sobrevivir pues a los próximos 5 meses, 5 o 6 meses en Bitcoin, por si vamos a ese precio realizado en cadena, qué es lo que podríamos esperar. Y hoy quiero que basemos esto en las 10 principales altcoins. Si te gustaría un vídeo sobre altcoins que estén fuera de este top 10, a lo mejor un poco más abajo, indícamelo con un me gusta, que es la mejor señal. Así que entremos en materia. Quiero empezar con el impacto. Las liquidaciones ayer por la noche alcanzaron casi $2,000 millones. Ahorita ya se contabilizan por 1,100 millones. Pero esos 2,000 millones es una de las caídas o una de las liquidaciones más importantes de los últimos años. Y esto impactó el sentimiento, el sentir de mercado entre miedo y codicia es de miedo, está en 26 puntos. Y si seguimos en esta tendencia, vamos a volver al miedo extremo, a la zona roja. Quiero recordarte que cada vez que estamos en el miedo extremo es donde aparecen las oportunidades mejores en los activos de calidad. Así que aquí, en estos puntos donde nadie quiere comprar, donde todo el mundo abandona, es donde necesitamos estar más atentos. Y recuerda que el fondo del mercado lo sabremos identificar cuando ocurran cosas muy extrañas, que parezca que todo esto va a dejar de existir, que ya todo se fue a la basura y que nunca más volveremos a subir. Cuando ese sentimiento lo percibas a tu alrededor, probablemente estés frente a uno de los mayores descuentos, insisto, en activos de calidad. Así que dividamos esto por etapas. Quiero empezar con Ethereum, que es la altcoin de referencia en todo este mercado y es la que de alguna forma ha encabezado los grandes movimientos alcistas en cada ciclo. Veremos si mantiene ese estatus para el próximo ciclo, porque la competencia es brutal. Pero tomando a Ethereum como referencia, enlazó 6 meses bajistas desde septiembre del año pasado hasta febrero. Imagínate, y la mayoría fueron caídas de doble dígito. En noviembre del 22%, en enero del 17%, en febrero del 19%, en mayo del 11% y en lo que llevamos de junio, una caída del 6,95. Es más, los únicos dos repuntes que estuvieron en marzo y en abril fueron del 6,9 y del 7,3%. Es una cosa muy baja y al mismo tiempo refleja el comportamiento de las altcoins. Así que entendiendo que a Ethereum le ha ido muy mal últimamente, ¿cómo está? Uno de los principales indicadores que nos marcan el fondo de una altcoin o también el pico que puede tener. Veamos esta relación Bitcoin versus Ethereum. Aquí te indica cuántos Ethereum te toca pagar por cada Bitcoin. El pico máximo lo obtuvimos acá, justo en abril del 2025, cuando se pagaban 52 Ethereum por cada BTC. En ese escenario, Bitcoin estaba cerca de $100,000, mientras que Ethereum había caído a 1,800, un precio muy similar al que tiene mientras estoy grabando este video. Fue una situación bastante impactante porque Bitcoin marcando máximos históricos, pero las altcoins retenidas. Semanas después, Ethereum se recuperaría de forma muy importante y esta relación bajaría a 24 Ether por cada Bitcoin, una de las caídas más fuertes que hemos tenido. Y en este punto, Bitcoin ya había subido hasta $126,000, estaba en máximos históricos o cerca de ese máximo, y Ethereum estaba por encima de 4,000. Y es más, te pongo las gráficas encima, la blanca es Ethereum y la naranja es Bitcoin. Entonces puedes ver cómo ambos precios repuntaron de forma significativa. A partir de ese octubre comienza el año bajista de Bitcoin, que es este 2026, y vemos un derrumbe de más del 50% o casi del 50% en Bitcoin y más del 50% en Ethereum. ¿Y qué pasa entonces en la relación de estas dos? Que la relación empieza a subir y por ahora el cambio se cotiza a casi 36 Ethereum por cada Bitcoin. A partir de aquí, amigos, lo que nos falta por cumplir la próxima hoja de ruta es que Bitcoin vuelva a buscar esos máximos de cambio, que se vuelvan a cambiar 50 Ethereum por cada Bitcoin. Y esto lo podemos conseguir a través de dos vías. La vía número uno
es que Bitcoin ya haya marcado suelo por encima de $60,000. Esta es una de las teorías más fuertes que hay en la actualidad, considerando cómo cambió toda la estructura alrededor de Bitcoin, cómo ahora hay grandes fondos e instituciones que probablemente no venderán como se vendía en el pasado y que Bitcoin no volverá a bajar de $60,000. Si este primer escenario se cumple, Bitcoin estaría listo para marcar una recuperación y que la confianza empiece a fluir en Bitcoin. Entonces veríamos movimientos muy agresivos en BTC en los próximos meses, mientras que Ethereum y el resto de altcoins se mantienen en un rango. Parece que no hay mucha acción. Esto nos llevaría a un pico bien parecido al que tuvimos en abril del 2025 y a partir de ahí vendría el turno de Ethereum y de otro grupo de altcoins para poder subir. Entonces, esa es una de las vías en la que podemos llegar. Y la segunda vía, que le gustará más a unos y otros querrán evitar, es que Bitcoin sí llegue a su precio realizado en cadena de $54,000, que tenga ese derrumbe, y eso afectaría a Ethereum de manera muy importante, porque Ethereum ya está cerca de ese soporte de 1700 y el próximo camino que le espera, los próximos dos caminos, es una zona cercana a $1,350 y la otra por debajo de $1,000, en específico cerca de 900. Entonces es un escenario bastante peor que proyectaría caídas de hasta el 50% en una moneda como Ethereum y, ojo, de otras monedas que sean similares, que se muevan ahí en ese mismo ámbito. Pero esto puede ser realista, Jorge, en un mercado a la baja, o estás exagerando con los porcentajes. Veamos un segundo indicador para entenderlo de mejor manera. Me quiero ir a lo que sería la capitalización de mercado de todas las altcoins, ya que estas excluyen a Bitcoin en esta métrica que estás viendo. Y estamos viendo números mensuales. Como este es un gráfico de líneas, aquí perdemos el detalle de las sombras. Yo los regreso entonces a estas gráficas de velas japonesas que nos van a permitir ver los extremos de cada mercado. Fíjate el escenario que tuvimos en el 2022, en agosto. ¿Qué te parece? Habíamos tenido una gran caída, una gran pérdida en la capitalización, con números muy parecidos a los actuales. Luego el mercado se recuperó, dio un respiro para luego dar esa capitulación final de el año 2022, que nos llevaría desde junio hasta noviembre. Y fíjate cómo se extendió un enorme rango de acumulación de casi un año. Ese rango donde habían subidas, bajadas, una temporalidad muy compleja, muy difícil, hasta que tuvimos el despegue que terminaría en el 2025. Hoy estamos en una situación bien similar. En ese video de ayer yo les platicaba, les planteaba este asunto, ¿no? En esa hoja de ruta de Bitcoin, de cómo prepararnos para la volatilidad de los próximos meses. Y obviamente estamos viendo una situación en la que si Bitcoin se dirige a su precio realizado en cadena, nosotros vamos a repetir este escenario que tuvimos acá en el 2022. Y esto sería una caída en nivel de capitalización de mercado de las altcoins de un 25% aproximadamente. Si tú aplicas esto para Ethereum, si lo aplicas también para el resto de altcoins de capa uno, probablemente Ethereum vaya a visitar esa zona de 1,400, $1,350 desde los precios actuales. Y un escenario de verdad apocalíptico donde parece que todo va a desaparecer solo sería si tocamos fondos al estilo del 2022, que esto se apunta a una caída de un 54%. Y que obviamente haría cumplir ese escenario que planteábamos antes de un Ethereum hasta por debajo de $1,000. Pero insisto, aquí te cuento el escenario más extremo de todos y es el que tiene la menor probabilidad de ocurrir. Pero es importante que conozcas estas cuentas. Ahora bien, la estructura del mercado de altcoins cambió bastante. No es lo mismo el 2022 que este año. Las normas, la seguridad es muy distinta. Tenemos también grandes fondos de inversión que han depositado su confianza en monedas como Ethereum, como Solana y todos estos ETFs que están cotizando en bolsa, y las puertas se abren alrededor del mundo para las altcoins. Entendemos que algo cambió en la estructura y eso haría más difícil que se vean esas grandes salidas de capital hacia estos niveles. Sin embargo, no seré yo el que diga esta vez es diferente. No me gusta esa frase, nos vamos a aferrar a lo que siempre ha ocurrido, a lo que nos dice la mayor probabilidad, y lo que nos dice esa probabilidad es que por lo menos deberíamos ver una caída de un 25%
75% en capitalización de mercado. Ya después puede ocurrir o puede que no ocurra. De todas formas, yo aquí vengo y te entrego el dato. Así que esto sería lo que nos queda pendiente. Hemos recorrido más de la mitad de este camino y solo está por decidirse si viene ese bajón final o si no viene. Y si me pides a mí que me suscriba a alguna de estas dos teorías, yo me suscribo a la teoría de que en estos meses de volatilidad todavía podemos ver un susto que nos permita ver ese empujón final a la baja. Pero no me creas, tú posiciónate, ¿no? Como tú creas conveniente. Ahora, pasemos a revisar algunas cotizaciones individuales. Me gustaría darles esta mezcla de lectura técnica estadística con algunos datos on-chain. Quiero recordarles de que Bitunix tiene bono de bienvenida y que todas las monedas que vamos a ver las pueden operar en este intercambio que también permite la operación de acciones tokenizadas. Así que escaneando ese código QR o consultando el enlace en la descripción pueden abrirse una cuenta y probar los distintos productos que tiene este intercambio que está en crecimiento en toda Latinoamérica. Empecemos entonces viendo a la moneda que está, una de las que está en el top 10, que sería Hype y que mucho me han preguntado por ella. Bueno, Jorge, ¿qué hay de Hype? ¿Va a bajar algún día o no va a bajar? En el último video que grabamos les explicaba cuáles fueron nuestros tramos de venta. La última venta que hicimos de Hype fue en $57 y volveremos a vender aquí en este punto de 72. ¿Por qué, Jorge, te deshaces de esta moneda? Bueno, eso ya lo explicamos en el video de mi estrategia para comprar y vender altcoins en el sistema 10% y ya estamos recuperando la mayor parte del capital invertido. Pero Hype es de las monedas que en gráficos diarios está muy cerca de la sobrecompra y lo normal es que hayan algunas ventas. Sin embargo, el hype, nunca mejor dicho, sobre el mismo token está tan fuerte que puede seguir impulsándole al alza. Vimos una situación bien parecida con Solana en el 2021, una moneda que se metió en sobrecompra, pero que a pesar de ello no bajaba de precio y el valor que producía era mucho más para los inversores y por eso despegó al alza de una forma increíble. Ahora, en caso de esperar un retroceso, este se daría cerca de su última resistencia, que fue cerca de $65, y si tú ya vienes holdeando esta moneda desde los $30 promedio, como hicimos nosotros, probablemente te convenga tomar algo de beneficio en esta etapa. Hype es de las excepciones del mercado. Imagínate si estuviéramos en un bull run. Probablemente Hype ya andaría por encima de los $100 y se mantiene muy sólida y muy bien a pesar de las condiciones de mercado. ¿Qué más tenemos en este top 10 de altcoins que podemos revisar? Aparte de Hype, podemos revisar, por ejemplo, a Solana, que es de las monedas que quizás se han castigado más últimamente en la cotización y está en $73,60. Perdió ese soporte que apuntábamos de $78 y ahora se abren las puertas, amigos, para que podamos ver precios tan bajos como $50 en una situación de crash de mercado. Pero bien, hay un punto que nos dejó Solana aquí y fue en enero del 2026, una caída flash hasta $67, que me parece sería uno de los descuentos más interesantes que podríamos aprovechar en esta moneda si ese precio se llega a repetir. $68 para Solana sería la mitad de camino de ese soporte final de $50 y quizás el estar adquiriendo una moneda a un descuento bien importante. Y esto lo digo basado en datos en cadena. Por ejemplo, si revisamos el indicador MV-RV, que en este caso tiene Solana, vamos a ver que este indicador, que es el valor de mercado con valor realizado, es una división y que te permite identificar los extremos de cuando hay un verdadero descuento en estas monedas. Vamos a ver que Solana entró en esta etapa azul de descuento desde el 5 de febrero. Justo también cuando pierde este precio realizado en cadena, que era de $144, empieza a cotizar por debajo de ahí y Solana entra en una de las etapas de descuento más importantes que hemos visto en los últimos años. Fíjate cómo el indicador MV-RV, te lo quiero presentar por aquí, déjame quitarle un poquito de zoom. En la última lectura que tuvimos de este indicador, lo tenemos actualmente en, ya te digo, que no me lo actualiza por aquí, pero tenemos un MV-RV que ya está en 0,60. Esto es justo debajo del 0,8 que indica los grandes descuentos de ciclo, como bien puedes ver. Por eso esta zona, esta franja de abajo, se vuelve en un tono azul. Así que sí, en el caso de Solana estamos en uno de los grandes descuentos históricos. Si nos toca seguir esto a través del sentimiento de mercado NUPL, el sentimiento es de capitulación. Estas son las pérdidas y ganancias netas no realizadas. Entonces, cuando una moneda se pone en esta etapa de capitulación con un sentimiento tan negativo,
negativo, un NUPL de 0,64 negativo, insisto, esto ya también te indica de que estás en uno de los mayores descuentos históricos que se pueden ver en monedas de este tipo. Y por último, si solo revisamos su precio realizado en cadena, el precio promedio al que se movió el último Solana es de $122, pero la moneda, como bien puedes ver, está cotizando apenas en 73,45, así que el descuento ya se extiende a $50 e insisto que puede ser uno de los descuentos más importantes que identifiquemos en cripto en esta etapa. ¿Qué más tenemos en este top 10? Vamos con XRP, una moneda que varios por aquí holdean, que les gusta, aunque yo creo que en la comunidad no hay muchas personas que estén con XRP. Ya me lo dirán ustedes en los comentarios. Por ahora, toca la media de 200 periodos en semanal, un punto objetivo que planteamos la semana pasada, donde XRP podría buscar soporte y podría buscar rebotar, recuperarse, ir creando algo de rango. Lo peligroso sería si llega a perder esta media de 200, porque si la pierde, en caso de crash de cripto, aquí podemos ver precios por debajo de uno sin ninguna dificultad en XRP y podría convertirse en el descuento que muchos están esperando. Ahora, si nos toca ver a una moneda como XRP, digamos, yo creo que en XRP no tenemos el indicador, déjame ver si sí lo tenemos en el MVRV, sí tenemos una indicación de zona verde, que esto ya es un precio para comprar con ventaja, considerando también de que su MVRV está en un punto objetivo bien interesante de 0,86. Si baja de 0,80, entonces ya hablamos de un descuento histórico de una zona azul similar a la que tuvo aquí en el 2022. No hemos llegado hasta ahí, pero ya los indicadores en cadena nos dicen que puede ser atractivo acumular algo de XRP. Debo decir también de que su precio realizado en cadena es de $0,40. Esto significa que si tú compras XRP debajo de $0,40, estás comprando con ventaja en relación a los demás. ¿Cuál sería el único asterisco que yo puedo poner con XRP? Que al ser una moneda con una distribución tan controlada y que no flota tan libremente como si flotaría Bitcoin en los mercados, entonces los datos pueden perder algo de precisión en este cálculo. De todas formas, yo te doy lo que tengo disponible aquí sobre la mesa y tú ya lo podrás ir analizando si te conviene o no te conviene, pero bueno, puede ser un punto interesante para entrar dentro de XRP. Hablemos de otra de las grandes de este top 10, por supuesto, BNB, la gran moneda de Binance y como bien sabes, una de mis monedas preferidas, que está en $643. Borró rápidamente el repunte de la semana pasada después del anuncio del ETF, pero todavía está muy arriba de lo que es su precio realizado en cadena. BNB cotiza en $635, podríamos ver una visita a su soporte que está debajo de 600 y ahí ya el precio se volvería más atractivo, pero fíjate que cuando hablamos de BNB, su precio realizado es diferente. Mantiene un precio realizado en cadena de $550, en este momento de $543. Entonces, para decir que compramos BNB con ventaja, solo es cuando cotice debajo de ese precio. De lo contrario, pues no, lo estamos consiguiendo un poquito arriba. Eso sí, mientras más puedas conseguir BNB debajo o lo más cercano que puedas de $550, se puede decir de que estás comprando en un mínimo histórico para el comportamiento que ha tenido esta moneda, que actualmente lleva un MVRV de 1,19. Está por arriba de 1 y es un gran cambio con lo que veíamos en XRP o también en Solana. Y fíjate que en extremos de mercado, cuando BNB tocó máximos históricos, siempre su MVRV se fue disparando por encima de 6 puntos y hubo una excepción en este último mercado del 2025 donde tuvimos el indicador en 2,25, ya metiéndose en esa zona naranja donde la sobrecompra se puede presentar. Ahora, si lo analizamos desde el indicador de pérdidas y ganancias netas no realizadas, se mantiene en la zona naranja, que es la zona de miedo o también zona de esperanza, y es muy difícil ver en la historia un punto donde haya caído en capitulación. Por eso digo de que estar acumulando BNB lo más cercano que pueda de $550 podría ser una oportunidad histórica. La oportunidad se ve mucho más clara en Solana, XRP está bien también debajo de ese precio realizado en cadena, y en el caso de BNB no podemos afirmar de que nos esté dando un enorme descuento. Pero ¿qué más tenemos por aquí aparte de BNB? Pues yo creo que la estrella y donde están todos los ojos puestos, Ethereum.
Jorge, ¿qué nos puedes decir de Ethereum? ¿Esa moneda va a desaparecer o qué? Ethereum merece un análisis fundamental más profundo, pero quiero hacer un par de menciones. Lo primero es que ya se introdujo en esa compra, en esa zona, en ese canal que tenemos calificado como buy it, cómpralo. Una vez que pierde $2.100, preparamos un plan, una estructura para ir acumulando Ethereum en toda la caída hasta 1.400. El precio actual de 1840 puede ser muy atractivo. Incluso está repitiendo uno de los niveles históricos que tuvo allá por el 2000, por el 2022 aproximadamente, donde esta zona de 1850 estuvo funcionando como una resistencia por varias semanas, pero la vela no pinta nada bien. Pareciera que Ethereum tiene más margen de caída. A lo que voy yo con esto es que 1850, $1.800 se convierte en uno de los últimos soportes que va a tener Ethereum, porque el próximo está cerca de 1.370. Incluso es un nivel que se visitó en abril del 2025, en esa crisis del gran miedo que hubo. Ethereum ya perdió las medias de 50 y de 200 periodos, o sea, ya está muy, muy por debajo al estilo Solana. Y cuando lo revisamos con el indicador MVRV, que este sí nos va a dar datos más precisos, fíjate que estamos en zona verde desde hace un buen rato. Es más, el indicador ya tiene una lectura de 0.87. Recuerda que debajo de 0.80 hablamos de un descuento histórico, un descuento que no se había visto o que se vio muy pocas veces en la historia, pero 0.87 ya está muy bien. Su precio realizado en cadena es de $2.300, es decir, que si tú compras por $1.850, estás comprando con una ventaja de unos $450 en relación al resto de personas que han acumulado un Ethereum. Entonces me parece a mí una de las entradas más interesantes que podemos tener si asumimos que Ethereum va a seguir vivo para el próximo ciclo, ¿no? Que yo espero que sí. ¿Y qué hay del ratio de pérdidas y beneficios netos no realizados? Pues fíjate que estamos en ese episodio de capitulación, así como en el 2022, ese mismo escenario se está repitiendo y tenemos un NUPL de negativo 0.13, es un nivel bastante bajo, puede que no el más bajo que vayamos a ver en altcoins, pero ya quien esté acumulando Ethereum desde esta etapa, lo más normal es que con vistas en el largo plazo pueda obtener algo de retorno. Y solo cierro con esta idea. Yo creo que Ethereum cada vez que ha perdido su precio realizado en cadena, casi siempre, yo me atrevería a decir 99% de las veces, las personas que tomaron una decisión de compra de estos niveles son personas que siempre terminaron con ganancias en los momentos de repunte. Entonces yo no te puedo decir qué hacer con tu dinero, pero si me tocara sacar una conclusión de todas las monedas que hemos visto en esta jornada, una conclusión de todo este top 10, yo diría que todo, a excepción de XRP, que todavía no nos da como un descuento tan importante, o a excepción de Hype, el resto de estas monedas históricas, Ethereum, BNB y Solana, sí que están marcando un descuento histórico respecto a máximos. Estamos asumiendo aquí, ojo, de que estas monedas seguirán vivas en el próximo ciclo y que podrán darnos un retorno que sea interesante. Si andas buscando un perfil de riesgo más amplio, probablemente hay que revisar monedas fuera del top 10, pero dentro del top 10 lo que siempre se ha tomado como la máxima seguridad, indudablemente ya en esta etapa marca un descuento histórico, y si Bitcoin se va a visitar el precio realizado, el descuento será todavía mayor. Así que yo no pienso que una persona que acumule ahorita se esté equivocando. Más bien sería una decisión donde el costo de oportunidad pasa a su favor, el estar haciendo acumulaciones en esta etapa, en lugar de haberlas hecho allá en máximos históricos, ¿no? Cuando lo estaban hace muy pocos meses. Y en el caso de Ethereum en particular, ¿qué decirte? Tunli tiene una pérdida o tiene un precio promedio de $3.400 por Ethereum. Tú, si lo adquieres a 1.800 y algo, le estás comprando casi con un 50% de diferencia. La pérdida de este hombre es una barbaridad. Estamos hablando de más de $8.000 millones la pérdida no realizada que lleva Tunli. Así que estamos en esas etapas donde el miedo predomina, donde parece que no vale la pena tomar ninguna acción, pero lo más normal es que con los años la gente que acumuló desde estas etapas vea mayores frutos, pero siempre prepárate para algo peor que pueda venir en el camino. Amigos, yo lo dejo aquí. Díganme ustedes en los comentarios qué piensan. ¿Creen que el mercado va a tocar un nuevo fondo o por el contrario consideran que ya estamos cerca, muy cerquita de este fondo, que no habrán más caídas que nos asusten y más bien debemos recargarnos de compras para prepararnos a la próxima subida? Encantado de leerles y nos vemos en la próxima. Buena inversión para todos.